Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del equipo de Olimpiadas Especiales Argentinas, le damos la bienvenida. Les agradecemos muchísimo que una vez más puedan acompañarnos en este proyecto, un proyecto interinstitucional organizado por 3 organizaciones de la sociedad civil, que se juntan, que se reúnen para realizar un trabajo colaborativo en pos de mejorar siempre la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Agradecemos muy fuertemente al Club de Leones Internacional, que hace posible que estos encuentros puedan llevarse adelante, y también a Fundal, que desde su aporte teórico en relación a la capacitación de agentes de apoyo viene realizando desde hace muchos años. Deseamos que sea un espacio productivo y en este caso, en este día tan particular, agradecemos muchísimo la presencia de la doctora María Graciela Iglesias, quien hoy se va a dedicar a hablar sobre los aspectos legales, ¿sí? Ella es abogada, especialista en derechos de familia, asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental desde su conformación en el año 2013. Fue jueza del Tribunal de Familias número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. También se desempeñó como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial en esa misma jurisdicción. Como docente de grado, se desempeña en la Cátedra de Derecho, Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a nivel de posgrado es directora de la Diplomatura de Salud Mental Comunitaria y en la Maestría de Derechos de Familia de la Universidad de Buenos Aires. También dicta clases en carreras de posgrados de varias universidades nacionales, integra los equipos docentes en posgrados de universidades de Perú, Chile, Colombia. Ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de nuestro país y de la región. Muchísimas gracias, María Graciela, por tu generosidad, por tu tiempo. Y bueno, les decimos que al final se van a responder las preguntas que ustedes quieran escribir en el chat. Muchísimas gracias y bueno, tu palabra, Graciela. Bueno, soy yo la agradecida. Agradezco a Olimpiadas Especiales con las que venimos hace tiempo ya en una cercanía reflexiva respecto justamente de la convención y la propuesta convencional. De la misma manera a Fundal, con quien también hemos tenido alguna cercanía en algún momento con el mismo sentido, y bueno, a quienes están haciendo de soporte para que esto se lleve adelante. Previamente quisiera decir desde qué ubicación es que la palabra se va a llevar. Dentro de este recorrido profesional pertenezco al ámbito del derecho y dentro de ese ámbito particularmente el Estado. Sin embargo, la construcción por la cual finalmente uno tiene la oportunidad de la accesibilidad ha sido la oportunidad de estar siempre cercano a las personas que son verdaderos titulares de un derecho que estuvo invisibilizado por muchísimos años y que la historia habla de esta invisibilización e incluso de cierta eugenesia que ha intentado permanecer por esta
las interpretaciones que hicieron a distintos niveles. Pero estamos hoy en este paradigma que por suerte nos estamos planteando una formación para agentes de apoyo, estamos planteando una concepción absolutamente distinta de la vida, en una diversidad en la que permita que justamente en ella podamos habitar bajo un mismo techo todos y todas. Desde ese lugar, entonces, es imprescindible poder tener algunas definiciones, porque el marco legal, ¿qué es lo que hace? El marco legal es la representación de lo que sucede en la sociedad, si no se genera un bache, una brecha, una anomia, donde las propias personas sienten que hay una legislación que está muy arriba, muy por encima, pero que en la vida real y en lo concreto no se puede llevar adelante porque las estructuras siguen inconmovibles. Y esto es lo que me parece que este desafío de tener la dicha, la oportunidad y el privilegio de poder transmitir algunos conceptos tiene que ver con generar un pensamiento crítico que facilite, que colabore, que acompañe y que entienda lo que es este nuevo paradigma. Se habla mucho desde un punto de vista doctrinario, hoy ya no podemos mencionar qué es la convención, ¿no es cierto? Sí me parece que en toda oportunidad remarcar que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es este instrumento, este tratado universal que vino a colocar a un colectivo en nombre propio y para decirle al mundo entero que era necesario realizar los ajustes razonables para que justamente esta diversidad sea posible. Y esos ajustes razonables tienen que ver con una concepción que es más filosófica, que implica que la discapacidad radica en la sociedad, que la discapacidad está en la sociedad y en las barreras que esta sociedad ha levantado y no en las personas, independientemente de las limitaciones funcionales, de las limitaciones sensoriales, de la situación en la que una persona se pueda encontrar por ser una persona con discapacidad intelectual o psicosocial. Y todos estos argumentos ceden ante lo inefable de ser solamente una persona. Y como persona, entonces, los estados tienen la responsabilidad de adecuar, de realizar todos los ajustes necesarios para que esa persona, como un centro de imputación de derechos, tenga la posibilidad concreta, no a través de eufemismos, de la vida. Y de una vida que esté a tono con este principio de la dignidad inherente a la que hace referencia la Convención, que se traduce simplemente en 3 esferas. Una esfera que es la posibilidad de realizar un proyecto de vida. La otra esfera es que para tener un proyecto de vida, para tener este mínimo ético en relación a la vida, es necesario contar con bienes realizables que de acuerdo a la circunstancia en las que nos toca nacer, podemos pertenecer a un país desarrollado o subdesarrollado, y entonces los bienes realizables se cambian, porque mientras que en otros la situación o condición o posición de discapacidad implica que inmediatamente el Estado se pone en marcha, en otros países tienen que estar reclamando
los ajustes. Los bienes realizables dependen exclusivamente de la seguridad social, por ejemplo. Y entonces hay que poder unir esta situación estructural con lo que significa, por ejemplo, constituirse en agentes de apoyo y lo que implica la vida independiente. Digo, desde ese contexto, entonces, la convención que tuvo la gran discusión respecto del artículo 12, el artículo 12 es, como sabemos, la toma de decisiones con apoyo, trajo la trascendencia de lo que significa el apoyo. Y ahí me voy a empezar a adentrar al tema por el cual se me convoca. Lamentablemente, en la construcción legislativa, digamos, la historia viene de esta manera, ¿no? Una vez organizado y comenzado a funcionar el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el comité empezó a realizar las observaciones a todos los estados que ratificaron la convención. La primera de ellas, la observación general número 1, se refiere a la capacidad jurídica. Y que el meollo, digamos, el nudo de la observación es la diferenciación en que no hay que confundir capacidad legal con capacidad mental. Trae como esta observación lo que después va a ser el impacto de transformación en todos los estados, que es el desplazamiento de este concepto clínico exclusivo de enfermedad por la preferencia que una persona, a través de su motivación, a través de su fuero interno, a través de distintos medios de comunicación, a través de su impronta, o sea, donde se valora un elemento conativo y no cognitivo, puede establecer una preferencia. Y esto es clave, para cuando esa persona requiere, por ejemplo, de una asistencia o de un asistente. Porque lo que establece la convención tiene que ver con justamente quién es el que toma las decisiones y cómo toma las decisiones. Hasta ahora muchísimos argumentos, las situaciones extremas, cuando discutíamos respecto de las reformas, y decía, pero ¿cómo? Y entonces las personas con una discapacidad intelectual profunda, ¿qué pasa con la persona mayor y el deterioro cognitivo? ¿Qué sucede con el entendimiento en conceptos digamos, de normalidad, ¿no? De esta comprensión que hasta ahora gobernó cómo es que llevamos adelante la vida. ¿Y a qué es lo que se le da desde el derecho? El derecho le otorga un respaldo, justamente, una voz y una oposición que es hacia todas las personas por el valor jurídico que tiene. Y entonces en ese campo aparecen la toma de decisiones con apoyo. Y esto se divide entonces y confluye en dos artículos, uno que hace a los actos más formales, digamos, aquellas personas que viven solas o que pueden vivir solas, o aquellos que requieren una asistencia personal y que toman decisiones que pueden comprometer un acto jurídico, por ejemplo, ¿no? El alquilar, el comprar y vender, el contraer una deuda, situaciones que dentro de la lógica en la que nos movemos, todavía en algunos supuestos está muy lejana, pero que sin embargo es el nudo que esto tiene, esta visibilidad y esta diversidad implica también la realización de actos.
Ahora, ¿de cualquier manera? No, no es de cualquier manera. Son toma de decisiones con apoyos. Entonces, como decía, hay un área que es estrictamente formal y un área que es el artículo 19 que hace a la vida independiente. Y en esa vida independiente se requieren de los apoyos para la vida personal y dentro de la comunidad. ¿Desde dónde hasta dónde? Y desde la primera infancia hasta la última fase de la vida. Entonces, esta concepción viene a conmover la estructura, por ejemplo, de los establecimientos para los hogares de personas mayores. Yo creo que la pandemia ha visibilizado perfectamente, pero también a los hogares de niños, niñas, adolescentes, que, por ejemplo, estén en una situación de discapacidad. Yo traje una definición que no es de nuestro Código Civil, ahora voy a decir el de nuestro Código Civil por un respeto a nuestro Estado, pero la definición que traje respecto a los apoyos en los que hay confusión es justamente de Perú, no Argentina. Y si ustedes se fijan en la filmina, dice que los apoyos se encuentran definidos en un artículo, no importa cuál, como aquellas formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad con la finalidad de facilitar, y ahí los dos puntos, el ejercicio de los derechos, el apoyo en la comunicación con los demás, la manifestación o interpretación de su voluntad y la comprensión de los actos jurídicos y su consecuencia. Entonces acá ya estamos diferenciando y hay una cosa todavía más profunda que están debatiendo los estados, porque nosotros hemos sido la primera reforma en la región de Latinoamérica y entonces en la coyuntura histórica y en el momento en que se dio esta discusión, tuvo el resultado que ahora voy a hacer mención. Pero posteriormente, países como Perú, que es, acá traigo la definición, o Colombia, y en este momento Chile, los dos primeros han legislado ya y han hecho su reforma respecto de los apoyos y la determinación de qué es un apoyo, y Chile en este momento está debatiendo la modificación de capacidad jurídica que implica, o sea, los apoyos, ¿a dónde entronizan? Y entronizan en la capacidad jurídica, o sea, si a uno le reconoce a una persona la capacidad jurídica plena, más allá de las categorías que se le han dado a las personas y más allá de pertenecer a un colectivo que represente la discapacidad intelectual, psicosocial, sensorial, lo trasciende por ser persona. Por ser persona y por estar dentro de un marco reconocido universalmente de derechos. Y entonces decía que Chile lo que establece en esta propuesta, que veremos si se sanciona, es eliminar esta confusión respecto de los apoyos. El apoyo no es quien lo brinda, el apoyo no es la persona, el apoyo es lo que recibe la persona. ¿Y para qué? Y es para la toma de decisiones, para su comprensión, para su asesoramiento, para la confianza, y entonces ahí despliegan todas las otras situaciones que se pueden generar y que ahora vamos a ver. Pero entonces los chilenos, ¿qué dicen? Quien presta ese apoyo es un facilitador. Es decir, un agente de apoyo, una persona de apoyo, en realidad no es más que un facilitador para que una persona pueda o tomar decisiones respecto de un acto o pueda ser acompañada o tener la confianza respecto de cómo resolver situaciones que hacen a la vida cotidiana.
que a veces hay dificultades o se tienen dificultades, que básicamente, por ejemplo, en la discapacidad intelectual y en la discapacidad psicosocial, respecto de la comprensión del dinero, del valor del dinero, de la trascendencia de un acto jurídico, pero aun cuando se requiera de un acto en el que se necesite un apoyo específico, ¿no? Para un acto de representación, estoy diciendo específicamente con toda la letra, que los apoyos no nacieron en la convención para representar, pero que debido a una situación particular pueda ser necesario, no pone en juego lo que la titularidad del derecho que la persona tiene. Y esto es una gran confusión, no es la sustitución de la persona. Toda la clave acá de los claros oscuros que se interpretan y que se llevan a cabo, y los miedos y las responsabilidades posteriores, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el paradigma de la sustitución terminó. Y entonces, al haber caído el paradigma de la sustitución, tenemos este desafío que trae acá el Código Civil peruano, de decir, bueno, son formas de asistencia, y para eso, ya vamos a ver, no es de cualquier manera. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Civil y Comercial de la Nación? O sea, ¿qué es lo que dice nuestra ley interna, que aunque no nos demos cuenta, tiene que ver? Porque al momento de hacer cosas, ¿no? Ya sea dentro de la política pública, dentro de lo privado, cuando uno tiene que formalizar actos, está gobernado por este derecho. Entonces tiene que ver. ¿Y qué es lo que dice el Código Civil y Comercial? El artículo 31 de nuestra legislación, dice que la capacidad general de ejercicio se presume aun cuando una persona se encuentre en un establecimiento asistencial. Y esto es como sobreabundante, porque lo importante es que se reconozca que la capacidad general de ejercicio se presume. Y cuando habla de restricción, en realidad uno debería de entenderlo como toma de decisiones con apoyo. O sea, el desafío es cómo receptar las manifestaciones de voluntad de una persona, toda la información que se haya podido recabar de las personas que sean de confianza, o sea, que haya una relación empática entre la persona en una situación de discapacidad y aquellos que van a realizar actos o acompañar de apoyo. De lo contrario, no son apoyos. De lo contrario, se le puede poner cualquier otro nombre, pueden provenir del ámbito sanitario, pueden provenir de un ámbito educativo, pueden tener, pero si no provienen de la empatía de la persona, no es un apoyo. Tiene otra función, y bueno, y habrá que ver, pero no responde al modelo convencional. Para que responde al modelo convencional, así sea, para poder repartir caramelos, para poder que una persona se ate un cordón de un zapato, para que se vista en el día y pueda elegir las prendas con las que va a estar ese día, para los hábitos higiénicos, alimentarios, culturales, deportivos, para esto, para poder denominarse y estar dentro de apoyos informales, tiene que haber empatía por parte de la persona. Después vamos a ver cuando las personas no tienen la posibilidad de expresar. El tema de la voluntad es un tema que nos entorpece.
pero ahora después en todo caso lo vamos a retomar específicamente. A mí me gustaría que se pudiera pensar en este sentido por un ratito, y después en todo caso vamos a las situaciones más extremas. Acá estamos hablando de los millones de personas en el mundo que conviven con una situación de discapacidad y cuya preferencia, sea cual fuera, no es tenida en cuenta. Entonces, después, la respuesta tiene que ser posible. Y después vamos, es como en salud mental, a mí me llevan siempre a la crisis de alguien. Una crisis que por otra parte, como seres que somos, como personas que somos, podemos estar afectados cualquiera. Pero las crisis se resuelven con otras medidas, como nos sucede ahora en pandemia, ¿no? Y que tendría que tener una pausita para hablar del lugar que han tenido las personas con una situación de discapacidad. Pero yo vuelvo a los apoyos entonces, para este razonamiento con el que estoy intentando arribar. Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciendo, el apoyo no es un diagnóstico médico, no es una herramienta terapéutica, no es tampoco una valoración pedagógica, no es una valoración ocupacional, no es una valoración de necesidades insatisfechas, no es una valoración de desarrollo para niños, adolescentes o adultos con discapacidad. Y agrego, no es la reacción sintomática de una situación compleja. No lo es. Y esto es importantísimo. No significa que no existan ni las herramientas terapéuticas, ni el diagnóstico médico, ni las valoraciones ocupacionales, ni pedagógicas. Pero lo cierto es que no se pueden constituir como apoyos. Los apoyos no tienen facultades de representación, pero de acuerdo a como preguntaban recién, sí hay excepciones. La primera que se da es porque la persona lo decide, no porque se le adjudica, porque nosotros hemos estado convencidos que en razón de la voluntad, entre comillas, y de la falta de comprensión, por ejemplo, hay que judicializar la situación. Y entonces, al judicializarlas, hay que imponer, ¿no?, un mecanismo de representación para esa persona. No hemos quizás pensado que hay otras modalidades, como sí han pensado otros países, como por ejemplo la construcción de sistemas de apoyo para que la persona pueda emitir una preferencia y entonces establecer estos acuerdos de representación. El acuerdo de representación que se puede hacer en privado, que se puede hacer entre pares, ¿no?, que se puede hacer con el apoyo de los propios pares, o con el apoyo de aquellas personas que brindan una asistencia justamente para que la persona pueda resolver su vida y entonces tenga la accesibilidad y la inclusión que le es negada. Pero digamos que sí es una excepción. Cuando la persona dice, yo delega en otra persona con la que le tiene confianza, que esa persona sabe que va a respetar su preferencia, sea cual fuera esa preferencia, o que hay una delegación de confianza, y esa delegación de confianza se da, y lo sabemos, y quienes conviven con las personas con discapacidad lo saben, se da de múltiples maneras y a veces se da hasta con la mirada. Entonces, sí hay una excepción, que es esta, y la segunda es aquellos que no pueden manifestar su voluntad. Entonces, en el caso
de que no se pueda manifestar, de que no puedan manifestar su voluntad, lógicamente que tiene que haber un apoyo de representación para ese acto en particular. Pero esto no impone, no pone en juego. Mire, el código, la ley de Perú dice, la capacidad jurídica universal, las personas son titulares de esto, independientemente de que requieran apoyos o ajustes razonables. Esto, no sé si yo puedo traducir la importancia que tiene. O sea, trasciende, es el derecho más íntimo, más fundamental, más subjetivo que tiene una persona por el solo hecho de serlo. Hasta ahora se ha tomado las decisiones en lo que estoy diciendo acá de la dinámica del apoyo tiene mucho que ver con muchos informes que se hacen respecto a si una persona se puede casar, no se puede casar, si puede votar, si no puede votar, si puede contratar, si no puede contratar, si puede elegir, si puede amar, si puede elaborar, porque es como que es como la rueda del como si, ¿no? Reconocemos los derechos, se tienen derechos, pero un poquito sí, un poquito no. Para esto sí, para esto no. Y no se piensa en que en este mundo de diversidad lo que hay que generar son los ajustes razonables, los apoyos necesarios, públicos y privados, para que en esta diversidad las personas tengan el mismo derecho al disfrute de los derechos que cualquier otro. También con el riesgo a equivocarse. Es muy difícil y es muy complejo en relaciones íntimas y humanas. Pero esto es en este mundo en el que la desigualdad es lo que campea, tratar de arrimar en términos de igualdad nos coloca en un espejo. Es decir, a cuántos de los que y a cuántas de los que supuestamente tenemos el mote de normalidad, debimos haber tenido apoyos y apoyos específicos para determinado ejercicio de actos y de derechos. Entonces, después está el estado de coma. Y en el estado de coma, en general, lo que establece la Convención y lo que establecen algunos modelos de las legislaciones de otros países, no el nuestro, es que si la persona ha brindado un consentimiento informado de algún modo respecto de un acto, entonces se debe de actuar de acuerdo a lo que fue la manifestación de su preferencia o de su voluntad, para llamarlo en términos que todos todavía mencionamos. Si no, de lo contrario, se tiene que estar exclusivamente a una situación que ya había anterior a la Convención en algunos modelos respecto de otras cuestiones, en que solo para ese acto hay sustitución, ¿no? Hay representación. Cuando se discutía el modelo argentino en cómo se iba a cambiar la ley, las personas que nos consideraban más convencionalistas, que fuimos consultadas o que trabajamos después de que la comisión reformadora trabajó y después que ya los juristas habían hecho el proyecto, o más o menos ahí coetáneamente, cuando nosotros decíamos, pero es independiente del estado de coma. Lo que hay que buscar es una solución para ese estado. Y nos decían, pero ¿y qué hacemos con Cerati? ¿Qué pasa con Cerati? Porque en ese momento Cerati, el cantante, estaba en estado de coma. Entonces, para el modelo convencional, ni siquiera en el estado de coma puede haber una discrepancia. Pero vamos a hablar de las personas que requieran la accesibilidad para la inclusión. Y entonces, lo que
puse en esta filmina es que hay que correr esta cuestión de lo que una persona es capaz de hacer, de lo que la sociedad exija, y centralizar el enfoque en la persona, en una cuestión completa, en la consideración justamente de que estamos hablando desde la otredad, pero desde una otredad que implica la igualdad y la no discriminación. El artículo 5 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece, puede haber una restricción. En pandemia, por ejemplo, tenemos restricciones a nuestro derecho. Lo que no puede ser es por motivo de discapacidad. Y esto es algo que mueve a cualquier cercanía con la persona con discapacidad. Muchísimo más a quienes se forman para, por ejemplo, resultar agentes de apoyo. El enfoque es un enfoque individualizado, es un enfoque holístico y es un enfoque desde la persona y no desde el saber. No desde el saber que otros tienen, sino que el saber se macera frente a la centralidad que esta persona tiene, y por eso la convención habla del famoso traje a medida. Ese traje a medida tiene que ver como nos pasa a cualquiera, ¿no? Esta particularidad que nos define como seres finitos y eternos al mismo tiempo, como seres que nos consideramos y nos sentimos desde una fortaleza y al mismo tiempo desde nuestra fragilidad. Entonces, si bien hay situaciones muy difíciles que ponen en jaque lo que estoy diciendo, que ponen a prueba, a mí me toca en mi vida funcional supervisar centros y hospitales, hogares de salud mental. Imagínense cuando uno tiene que ir a un lugar donde hay discapacidad intelectual profunda, comillas le pongo a esto, y se encuentran institucionalizados. Y entonces ahí es donde el modelo se pone a prueba. Justamente ahí es donde esto cobra valor, lo que estoy refiriendo, respecto de cuál es el mecanismo, si es la respuesta es la institucionalización o la respuesta es la apertura. Y esa apertura no es de cualquier modo, es acompañada, es respetando la integridad, es generando distintos recursos, teniendo la construcción de distintos sistemas alternativos de comunicación, de distintos ajustes razonables, de distintas facilitaciones. Y si una persona no puede, que es la gran cosa, no puede expresar su voluntad, ¿de qué voluntad estamos hablando? Primero que nada, ¿de qué voluntad es? ¿De que no puede organizarse adentro de su casa? Bueno, ahí tendrá que tener la facilitación dentro de los apoyos informales para que pueda haber una organización dentro de una vida independiente sin que por eso tenga que estar institucionalizado. La sociedad tranquila, las personas internadas y ahí caminamos. El desafío es que justamente esto implica una variedad de asistencia que no radica en una sola y que no se puede confundir, de ninguna manera se puede confundir. Voy a dejar las salvaguardias y las directivas anticipadas, porque las directivas anticipadas es el otro baluarte de la capacidad jurídica, conjuntamente con los apoyos y los ajustes razonables y la valoración de los apoyos, ¿no? La valoración que se tenga que hacer de los apoyos. Pero las directivas anticipadas antes se consideraban exclusivamente en salud, hoy tienen que ver con la vida, y las personas tienen el derecho, y así se ha legislado, por ejemplo en la ley de Colombia, respecto de cláusulas de directivas anticipadas que las personas puedan dar. Es decir, otorgarle este lugar a la preferencia. Y en algún momento dicté una sentencia hace muchos años, cuando una persona
vino a mi despacho siendo jueza y me dijo, mire, yo no quiero lo que ustedes me están imponiendo, un proceso armado, yo quiero que si yo caigo en una crisis, mi amigo sea la persona que pueda llevar adelante esa situación de crisis que yo decidiría que fuera con esto y este profesional, y bueno, y tomó decisiones. Resulta que él cayó en crisis, pero cuando quisimos hacer cumplir sus directivas anticipadas, el mundo externo, las coberturas, la movilidad de la atención, la estructura de la atención, no estaba hecho el ajuste razonable. Entonces finalmente marché preso. Y las lógicas siguen siendo las mismas. Esto se trata de desafíos permanentes, pero de desafíos que llevan a la vida. Respecto de después vamos a hablar de la toma de decisión. Después vamos a hablar de a quién le cabe la toma de decisión. Lo que dice acá esta filmina de la ley colombiana, dice todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho, porque después hablamos de niños y adolescentes, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar lo mismo. La capacidad de realizar actos jurídicos se presume, y la necesidad de ajustes razonables para la comunicación y la comprensión de la información no desestima la presunción de capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que este modelo que ha cambiado tanto desde la Ley de Protección Integral a la Discapacidad argentina, al haber ratificado la convención y a todo el paradigma convencional, implica que el meollo de la cuestión se centra en la interacción entre una deficiencia percibida o real que una persona tenga, como dice la filmina, ya sea física, sensorial, mental o intelectual. Si quieren ir adelantando la filmina, sería, y las barreras que dificultan su participación en la sociedad. Bien. Como el tiempo desgraciadamente es muy tirano en estas cosas, voy a tener que cambiar el eje. Voy a ir con los últimos minutos para dar oportunidad a las preguntas, con estas cuestiones que sí quiero dejar en claro. Cualquier plan que se realice tiene que ver con la mirada en las relaciones interpersonales, tiene que tener en cuenta el bienestar de la persona, el bienestar material, el ámbito de los derechos, una planificación, ¿no?, que es el componente primero, que del futuro de esa persona centrada en la persona, antes de pensar que, por ejemplo, un agente de apoyo es como siempre agotamos los recursos. Es decir, ¿cuál es el lugar del agente de apoyo, no? El agente de apoyo tiene que, a través de una relación empática con la persona, de colaborar, de asesorar, de establecer confianza, de atender a necesidades que la persona tuviera. ¿Para qué? Para poder estar en el mundo, para poder estar en una situación inclusiva, para poder actuar, pero de ninguna manera para sustituir. Entonces, cualquier plan tiene que poner en marcha un plan individualizado. Quería hablar de las estrategias, pero no hacemos tiempo, y lamentablemente tengo que, solamente voy a cerrar con esto, Cristina. Tenemos un poquito más, si querés, Graciela, hasta las 11, si querés, y después dejamos preguntas. Buenísimo.
Lo que quería decir es que un plan de apoyos individualizado, puesto en la centralidad de la persona, tiene un tiempo dado, una mirada cercana, que esa mirada cercana no sea inmovilizante, desplazar lo que uno cree que es, ¿no? Hay un librito pequeño que habla entre la moral y el derecho. Es decir, ¿desde qué lugar tomamos decisiones? ¿Desde qué lugar tomamos las decisiones para que el otro decida? Sería así, ¿no? Primero, no hay que tomar decisiones. Acompañar es un desafío enorme para todos y todas, porque uno tiende, sobre todo aquellos que tenemos una preparación profesional, tiende a considerar que ese saber es el que marca, es el que sabe. Y no pensamos que es la persona la que puede establecer qué es lo que se requiere de ese saber. Entonces, por eso digo que esta cercanía que no inmovilice, no hay que arreglar a las personas. No hay que, o sea, no es la persona la desadaptada, es el mundo el que está desadaptado. Entonces lo que hay que tejer, yo no sé si solo los agentes de apoyo, ¿no? Esto es una formación necesaria para la autonomía, para la autodeterminación, para el libre albedrío, para la consideración. Pero lo que tenemos que solucionar es este entorno que fue creado para la movilidad de bienes y no para la movilidad de las personas. Y entonces este cambio paradigmático nos coloca en una situación muy difícil. Por eso el artículo 3 de la Convención habla de la igualdad de oportunidades. Y esta igualdad de oportunidades, ¿qué significa? Significa esto: transversalidad, normalización. No hagamos más especialidades, por favor. Pensemos a través de las personas, atravesemos la transversalidad. Estamos luchando ahora porque haya una ley Micaela, pero de discapacidad, que haya mirada de discapacidad. Y esto tiene que ver entonces con cómo hay que hacer los ajustes en los entornos. Y esto no es únicamente desde un lugar axiológico del derecho. Siempre repito que soy familiar de 2 personas con discapacidad, y con una discapacidad inmovilizante en el sentido de la limitación que tienen físicamente y que requieren de asistencia. Sin embargo, hoy ya el mayor, sobre todo de 20 años, ha perdido la movilidad absoluta, pero tiene la posibilidad de tomar decisiones, de ser un gran deportista de alto rendimiento, y los padres, los progenitores, mejor dicho, para no hablar de los padres, sino la pareja parental, han tenido que aprender la propuesta de su hijo en el sentido de esta inclusión, de esta asistencia y de estos ajustes, y sí han quedado con temor cuando se ha ido a Kansas a participar de un torneo, porque hay montones de situaciones que se pueden generar. Pero ahí es donde cobra vida esto que hablamos. Ahí la asistencia es la que permite la vida y la que permite a un deportista, en este caso, que es mi nieto afín, pueda desarrollar en plenitud una vida que le hizo decir en un video que, bueno, que él no reniega de la situación que tiene, que esa silla de ruedas a él le ha posibilitado conocer el mundo, por ejemplo. Digamos, esto tiene que ver con la plenitud del ser, que no puede tener categorías de poder, sino que cada persona es la que resulte. Por último, y voy entonces a dejar lugar, queda muchísimo para poder hablar.
pero quería decirles de una sentencia que acaba de salir en la provincia de Buenos Aires respecto del reconocimiento de la asistencia de los asistentes personales por medio de la cobertura. Yo creo que independientemente de que esto está no solamente en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino en una cantidad de normas del articulado, que lo que implica este fallo es la apertura a esta conciencia, donde la asistencia personal está solo dirigida a la persona que es la que se tiene que poner a disposición de la persona como un instrumento para la vida independiente. Es esto y no otra cosa. Y que las formas de asistencia personal pueden variar, pueden ser de acuerdo a lo que la persona necesite. Entonces, volvemos otra vez al plan personalizado, a criterios personalizados y a tener una visión de lo que dice el artículo 3 de la Convención, que es la dignidad inherente de la persona. O sea, los servicios individualizados no deben ser a costa de una situación presupuestaria. Lo que sucede ahora, que lo que comanda es la cápita. Entonces es la cápita la que ordena, y no la persona ni los requerimientos de esa persona. El fallo tiene ese valor, que está estableciendo que son las circunstancias vitales de la persona las que van a definir a esta asistencia personal que requiere. Entonces, se pueden contratar servicios con una serie de proveedores, pero esto tiene que hacerse el ajuste para que las familias, para que aquellas personas que lo pueden realizar por sí, no tengan que andar recorriendo por abogados, por instancias judiciales, por todos lados, para que obtener una cobertura necesaria que sea para tomar una decisión de cómo, cuándo, cómo y de qué manera. Eso es la valoración de los apoyos, que no tenemos tiempo de hablar y que quedará para otra oportunidad. Pero esa es la valoración de los apoyos. La responsabilidad del Estado está en otorgarle cobertura, y este fallo yo lo realzo en este sentido. Lo que hay que es conocer el derecho, por eso yo me tomo el atrevimiento de hablar desde el derecho, para que sea una herramienta, porque el derecho es la vida misma. Entonces, para que sea una herramienta para las familias, para las personas primero, para las familias y también para aquellos que intervienen, para poder instrumentar y reclamar desde este lugar que es el que va a posibilitar la efectividad de los derechos. Si no, nos vamos a quedar hablando y razonando en múltiples jornadas, y cuando llegue el momento las personas están en la misma situación. Bueno, quedo a disposición de las preguntas. Quería decirles que hay un proyecto de ley de apoyos públicos, que tanto son formales como informales, que esperemos que salga, y que tiene que ver con una política pública de apoyo, dentro de donde están también la asistencia legal, por supuesto, el defensor independiente de la persona, esto de entender la situación de la familia, pero pensarlo desde el lugar de la persona. Y entonces, ¿no? Hay otros derechos que están comprometidos, que uno podría desarrollar, que hemos trabajado en toda la región, como los derechos sexuales y reproductivos, como, que también se unen a esto. Lo cierto es que un país que ha ratificado la Convención y que se ha obligado a la operatividad de la misma, tiene que realizar estos ajustes, y tiene que tener una política de apoyo. Exactamente. Muchísimas gracias, Graciela, realmente muy clara, y sí, por supuesto, seguiríamos
mucho más tiempo porque es muy interesante cómo lo planteás, ¿no? Y rescato fundamentalmente este lugar del que vos hablás, del respeto por la dignidad de la persona, ¿no? Como que esto es lo que nos tiene que quedar claro, que ahí es cuando pensamos en sus derechos, ¿no? En el respeto, en la dignidad, en la posibilidad de la inclusión, en los apoyos que realmente las personas necesitan. La verdad que es un placer escucharte y me encantaría seguir muchas más horas. Acá hay algunas preguntas que básicamente, muchas en realidad, tienen que ver con cómo tomar en cuenta esta voluntad de la persona cuando no puede expresarla, ¿no? Que un poco lo aclaraste, pero no sé, tal vez sería interesante profundizar un poquito en esto, ¿no? Cuando la persona realmente no puede expresar lo que quiere. Em, yo me gustaría dar dos ejemplos, si me permiten. Sí, Son dos ejemplos un tanto, uno es bastante extremo, pero bueno. Yo estaba en una audiencia, tenía que resolver una medida cautelar por el transporte de una adolescente en una situación de discapacidad. Cuando la mamá entra a la audiencia con esta adolescente, me informa que ella tenía, que ella era una persona autista y que por lo tanto no iba a tener comunicación alguna conmigo. Em, Quizás no estoy juzgando a la mamá, estoy diciendo que objetivamente lo que la mamá me dijo. En el transcurso de la audiencia yo sentía que en las miradas que nos cruzábamos, que había una comunicación con esta persona, con la adolescente. Al momento de finalizar la audiencia, la mamá me vuelve a decir, se disculpa por la hija en relación a que no pudiera dar un saludo, no me pudiera saludar. Respetuosamente, yo dejé, por supuesto no interferí ni tuve ninguna injerencia en relación a esto, pero cuando la joven llega a la puerta, se da vuelta y vino hasta mí y me abrazó. Lo que quiero decir con esto es que lo inasible de lo que las personas somos no se puede determinar por nadie, ni por nada. Que por eso lo que se requiere es la facilitación de esa voluntad. ¿Y a qué se le da valor? En algunas personas puede ser a la posibilidad de cepillarse los dientes. En otras de atarse los zapatos, de vestirse, de poder concurrir a la escolaridad o hacer un deporte o simplemente en actos, en miradas, en movimientos, y eso tiene un valor y tiene un valor de derecho. Y esa manifestación tiene que ser tenida en cuenta y no sustituida por el amor, a veces, por la protección, otras, o por el saber, otras. Se dice muy fácil y es complejo. Por eso que la intervención de terceros muchas veces es aliviadora en este sentido y completa, lejos de ser sustitutivo, lo que hace es darle entidad a esto que estamos hablando. No estamos hablando desde lugares presuntos, sino desde hechos reales, desde toda una experiencia de personas que han estado en una situación y que hoy el llamado es a la vida en comunidad, también con riesgo, también con situaciones, pero y tampoco que pueda ser de cualquier manera, que tiene que ser acompañado, y lo que no quiero dejar de decir,
Cuando se habla de voluntad, ¿estamos hablando de comprensión, estamos hablando de discernimiento o estamos hablando de preferencia? Si estamos hablando de preferencia, que es el valor convencional, hay que estar a eso. Si estamos hablando frente a una decisión que tiene que ver con un acto jurídico que le puede afectar o considerar que se puede afectar la vida, hay que verlo también desde la persona. Por ejemplo, el maternaje, el derecho a la maternidad y al maternaje es un gran tema para las familias. Un enormísimo tema, pero que en algún momento va a haber que enfrentar. Pero que creo que ahora hay que empezar por esto. Bueno, perdón que me voy mucho con las preguntas. Estás muteada, Cristina. Estabas respondiendo a otras de las preguntas que justamente dicen, ¿no? ¿Qué sucede cuando a las mujeres en situación de discapacidad se les impide su ejercicio para ejercer la maternidad? ¿Hay organizaciones nacionales a las que se pueda recurrir? El caso está judicializado hace 2 años y medio. Y si podés aportar algo. Sí, bueno, hay todo un movimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad. De hecho, yo conformé parte de lo que después fue la observación general número 3 en la Declaración de Panamá, que se hizo un evento en Panamá en el 2013 con ONU Mujeres y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un trabajo intensísimo respecto del derecho de derechos sexuales y reproductivos. Colombia tiene justamente una construcción de apoyo y un instrumento de apoyo, porque hay una cobertura de salud que atiende derechos sexuales y reproductivos, que se llama Profamilia. Entonces, para la toma de decisión respecto del derecho a la sexualidad en un sentido amplio, pensando que muchas mujeres con discapacidad han sido objeto de abuso sexual y se les ha impedido mediante la esterilización forzada el ejercicio pleno de lo que significa la sexualidad y la maternidad. En el caso del organismo que represento, nosotros tenemos una recomendación sobre el derecho al maternaje, a la maternidad y al maternaje con perspectiva de género, para las mujeres o personas gestantes que se encuentren institucionalizadas. Y hay movimientos de mujeres que específicamente están trabajando sobre esto. De hecho, integro grupos que tienen que ver con el activismo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Acá preguntan si podés brindar algún teléfono o mails para este tipo de temáticas. Sí, mi correo personal es mi nombre completo, mariagracielaiglesias@gmail.com. Bárbaro, yo ahora lo pongo en el chat. Después, acá mi amiga Estela Caniza de Páez pregunta, a veces se escucha que los derechos de las personas con discapacidad, incluso sucesorios o de cobro de pensiones contributivas de los progenitores fallecidos, dependen de que la persona tenga 80% de discapacidad. ¿Dónde está escrito esto? Pregunta Estela. Bueno, eso es una barbaridad. Sí, son estipulaciones que existen de valoración para el otorgamiento que tienen un modelo clínico. Claro. Ahí falta hacer el ajuste razonable. O sea, nosotros todavía nadamos, o sea, en un modelo asistencialista clínico y hegemónico en ese sentido. La apuesta es que estas capacitaciones y esta conciencia sirva para hacer un reclamo convencional, para que se realice el ajuste razonable. Por ejemplo, todavía se sigue exigiendo
cuestiones en algunas provincias hasta el inicio, hasta la existencia de un curador para el otorgamiento de una pensión. Todavía hay una confusión respecto de quién es el titular del derecho. O sea, esto lo que impone es, se requiere de la seguridad social ¿en razón de qué? En razón de que para igualar hay que diferenciar. O sea, hay que tener la especificidad de esta diferencia para poder igualar, sobre todo cuando las personas no tienen acceso a un trabajo que sustituya a la seguridad social, y a un trabajo que esté dentro de lo que los ajustes razonables indican. Hay una cantidad de fallos en el mundo, el famoso, el del caso Coleman, en que justamente por falta de hacer el ajuste razonable se sancionó al Estado. Lo que quiero decir es, estamos en un inicio, depende mucho de la conciencia de quienes intervienen, de las personas, la familia, los profesionales, trabajadores, de cualquier intervención, para que estos ajustes razonables se realicen por parte de los decisores. Pero todavía las tabulaciones están en otro modelo. Y estamos trabajando muy duro para que esto se modifique. Gracias. Acá hay otra que dice, nosotros tuvimos una mala experiencia con el acompañante terapéutico de su hijo, abuso de confianza, malos tratos y demás. Esto sirve también para las familias, pero ella sigue trabajando como si nada. ¿A dónde podría asesorarme y denunciar si fuera necesario? Bueno, ahí me va a salir la cuestión corporativa de mi profesión, ¿no? Te habría que ir a ver a un abogado, porque la cuestión es que los acompañantes terapéuticos, las acompañantes terapéuticos, salvo en algunas provincias, no están reconocidos en el sistema sanitario como planta de salud. Y esta fue la gran discusión que genera en relación al lugar que ocupa y desde qué lugar actúa una o un acompañante terapéutico, que no, por eso, que es totalmente distinto a lo que hemos estado hablando, ¿no? Que creo que como ya se ha trabajado con anterioridad, no repetiría, pero que no tiene que ver con lo que nosotros hemos estado hablando. El acompañante terapéutico está dentro de una estrategia terapéutica, mientras que toda la asistencia no tiene que ver con eso. Si después la persona lo reconoce empáticamente como un apoyo, ya es una cuestión de la persona, pero no desde el inicio de la relación. Y ha habido mucha confusión. Respecto de la mala actuación, hay un ámbito ordinario, civil, digamos como cualquier otra persona que ocasiona un daño, que hay que consultar a un abogado para iniciar lo que hubiera que iniciar. Como no hay colegiaturas, entonces no se puede ir a una colegiatura para denunciar por la matrícula, salvo en aquellas provincias que ya esté organizado, pero en general no está debidamente organizado. Están justamente pensándose en tecnicaturas o en la carrera de acompañante terapéutico. Claro. Acá dice, hay agentes de apoyo que a veces no solo sustituyen la voluntad del niño, sino que a veces sustituyen los roles parentales, dejando afuera los roles de los padres. Es tan fuerte la mirada de la discapacidad que a veces la mirada de sustitución de la voluntad pasa de la persona a la familia. Es decir, la sociedad ve incapacitada de antemano y no solo en la persona, sino también en la familia. No entiendo muy bien. Creo que, a ver si Entiendo que comprendo. hay como una opinión, pero también esto que tiene que ver en la sustitución de la voluntad del niño, de la que venías hablando, ¿no? Como que a veces... Sí, pero también de la familia me parece entender, ¿no? Que está también, haciendo dejando de ostensivo lado también a la familia. Dejando de lado la familia. Es un tema complejo, muy, muy importante,
Nosotros como Estado hemos legislado, por ejemplo, en términos de salud, respecto de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes que alcanzan a las personas con discapacidad, con las leyes que se han sancionado, como la de interrupción del embarazo y alguna otra también hubo que medir esto, pero en relación a niños, niñas y adolescentes tiene que ver con este principio de autonomía progresiva donde no es que la familia se corra, sino que tiene que importar la expresión, la opinión y el consentimiento que ese o esa adolescente pueda brindar. En general no se respeta en muy pocos lugares este derecho, ¿no? Que conforma todo un conjunto de titularidad para el disfrute de un derecho. El agente de apoyo está, como estuvimos analizando, en función de esa persona, o sea, de esa centralidad. Si hay conflictos de intereses entre la familia y la persona que pudieran existir, si estamos hablando de niños, salvo situaciones de maltrato, situaciones que de ninguna manera se pueden reconocerse por vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes, en lo demás es también un aprendizaje conjunto y un caminar conjunto. Esto no es sin las familias. De ninguna manera. Sí hay una centralidad que tiene que ver con el niño y adolescente, nadie puede sustituir a nadie, acá al que no hay que sustituir o a la que no hay que sustituir es a la persona con una situación o condición o en una posición de discapacidad, pero esto no es sin la familia. La familia va creciendo y acompañando y se ha tenido que reunir para obtener diferentes posibilidades. La ley anterior fue justamente eso. Lo que sucede es que hoy la mirada está puesta específicamente en la persona que tiene familia. Y lógicamente que no puede haber una sustitución. Y si hay un conflicto de intereses, que lo puede haber, porque puede haber un conflicto, si es como si se quiere poner un suéter rojo y la familia quiere uno verde. Bueno, ahí hay que hacer facilitación. Digamos, quienes intervienen colaborarán en la facilitación en aquellas cuestiones, pero la familia no se desplaza, todo lo contrario. La familia lo que está en un mundo más confiable, en ajustes reales, entonces la familia va a ocupar el rol que tiene que ocupar como ocupa con cualquier otra persona. De eso se trata. Es como para tener una jornada única también este tema, ¿no? Por eso quiero ser muy cuidadosa y sobre todo muy respetuosa con las palabras. Claro. Pero es esto. Sí, de todas maneras, esto es lo que venimos trabajando desde todas las organizaciones de la sociedad civil, la importancia del lugar que la familia sigue teniendo en relación a la persona en situación de discapacidad. Lo que entendemos es que a mayor cantidad de apoyos disponibles y los ajustes razonables necesarios que una persona en situación de discapacidad necesita, requiere y demanda, mejoran no solo la calidad de vida de la persona en situación de discapacidad, sino también la calidad de vida familiar. Por eso también nos parece que es muy importante el compromiso y el trabajo en cuestiones que tienen que ver con la familia ampliada, ¿no? No solo involucrar a la familia nuclear.
Y por suerte, en este encuentro, en estos encuentros en los que estuvimos trabajando, si bien hay profesionales de la salud, de la educación, hay muchos, hay la mayoría, diría yo, justamente son familiares, primos, hermanos, padres, hay abuelos, digamos. Entonces, creo que en la medida en que sigamos, como vos decís, trabajando en este sentido, formando en este sentido, va a ir cambiando la idea, o eso es lo que por lo menos intentamos que de alguna forma se logre a partir de todos estos encuentros y trabajos que las organizaciones de la sociedad civil seguimos realizando cotidianamente, ¿no? A ver, Yo creo que en la vida, perdón, en la vida de todos los días, ningune puede solo, ¿no? claro. Nadie en la vida puede solo, y las familias se han agotado también en esta soledad. Entonces, pluralidad también es para la familia. Claro. Acá hay otra. ¿Qué debemos hacer las familias para luchar por los nuevos derechos, por nuestras personas en situación de discapacidad? ¿A quiénes tenemos que recurrir? ¿De qué forma se logran los derechos? Hay un autor al que siempre remito, que se llama Bobbio, que dice: los derechos no se proclaman, se ejercen. La primera cuestión es esto de no estar en soledad, la de asociarse entre pares, entre familia, esto que está pasando hoy, ¿no? de capacitarse y conformar estos nuevos conceptos y ponerlo en un sentido crítico, y cada uno y cada una tomará lo que corresponda, lo que considere. Después hay cuestiones estratégicas, litigio estratégico, que hay poco, hay. Bueno, el fallo que acabo de comentar es un litigio estratégico. Ha habido intervención de amicus curiae, de los grandes organismos, como la intervención de la relatora, de la ex relatora, de Catalina de Banda, el centro de investigación al que yo pertenezco, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el Facundo Chávez Pinilla, que es un argentino que ha estado en el comité, que está aún en Ginebra. Digamos, hay un reclamo que siempre es mejor no hacerlo en soledad, ¿no? Claro. La soledad no es buena para nada en esto. Entonces, está bien la discusión, la organización, el saber que hay que asociarse frente a un reclamo e incidir como sociedad civil ante quienes tienen la mayor responsabilidad. Exacto. Hacerse visibles. Esto es visibilidad pura e incidencia, que no es, a veces hay que correr la emoción un poquito, para poner un poco de estrategia, es decir, bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Por ejemplo, esto de las pensiones es una barbaridad. Bueno, Ah, ¿cómo hacemos la familia para hacerlo visible? claro. Sí, sí. Y entonces, presentamos una nota en conjunto, hacemos un amparo, hacemos una capacitación, tenemos un medio de comunicación, digamos, distintas formas que hacen a esa visibilidad. Claro. Sí, porque esta pregunta que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que es parte de la autonomía de una persona en situación de discapacidad, ¿qué pasa cuando recibe la pensión? Si empieza a trabajar, ¿la pierden? Ese es un tema. Bueno, ese es un gran tema de ajuste razonable, que venimos peleándolo, ¿eh? No se crean que los que tenemos algún nivel de responsabilidad no estamos tratando de incidir. Volvemos a lo que decía hoy, es tan ridícula la situación. O sea, si hay un monotributo social, lo han perdido hasta por un monotributo social, la pensión. Eso da respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, esta cuestión, es decir, en vez de aceptar que esta normativa exista, sabemos que
de frente a todo esto que hemos estado hablando, entonces, si hay que especificar para igualar, y esto es un derecho de titularidad de la persona, y una persona requiere de un trabajo que muchas veces no es un trabajo regular, que muchas veces no puede estar en el mismo pie de igualdad en relación a múltiples cuestiones, hay que hacer el ajuste razonable. Otorgarle la entidad y la calidad de trabajador, ya hay mucho sobre esto, no es que ya hay mucho. E incidir para que esto se modifique, porque no tiene que ver, porque proviene de la naturaleza con la cual se tiene un beneficio de pensión. Es lo mismo que en el tema sucesorio. Se lo tiene en razón de esta consideración casi asilar de la persona con discapacidad, o se lo tiene en razón de la especificidad de una justicia equitativa que debe de tener esta diferencia para poder igualar con el resto de las demás personas. Y eso hay que pelearlo. Claro, exactamente. Lo importante es pensar, ¿no es cierto?, como vos decís, en este trabajo colaborativo que realmente todas las organizaciones de la sociedad civil debemos seguir llevando adelante. Que las familias también puedan sumarse para poder comprender y entender cuáles son esos derechos, esos caminos, esos apoyos, porque si no vamos a seguir hablando en términos de inclusión, en términos de derecho, pero las acciones, las prácticas... Claro, y también los aliados, ¿no? Los aliados, miren, ayer eso hice una intervención por una vista que me corrieron desde un juzgado, porque justamente este caso, una joven recibía la tarjeta alimentaria, y como la madre aparecía con un monotributo, se lo suspenden. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que velar por los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo el sistema de salud mental. Es otra área, pero están todos los demás actores que trabajan específicamente en discapacidad, con lo cual esto no se puede dejar pasar. El tema es que no hay que dejar pasar, y entonces hacer la incidencia que corresponda, y son múltiples las incidencias que se pueden hacer. Lo peor que uno puede hacer es quedarse callado o callada. Bueno, en este sentido, acá hay una última pregunta que hacemos, que dice, bueno, que justamente esta persona tiene como objetivo que su hija sea autónoma, 100%, pero se encuentra con muchas barreras, con murallas muy grandes, y no encuentra cómo solucionarlo. Entonces, ¿se podrá hacer un amparo para solicitar la asistencia de un abogado?, dice ella. No sé cuáles serán las barreras, pero en principio si alteran un derecho constitucional y la convención está en la Constitución, en principio sí, habría que ver de qué situación se trata, ¿no? Pero eso ya es una situación más particular que requiere de un asesoramiento particular. Pero en principio la vulneración de derechos constitucionales habilita la acción de amparo. Bien, estaba por escribir tu correo, es María... Es mi nombre, María Graciela Iglesias. @gmail.com o yahoo.com.ar. gmail.com. Perfecto. Así les queda para quienes quieran hacerte alguna pregunta que haya quedado por allí dando vueltas, que seguramente... Puedo demorar, pero la respuesta va a estar. Seguramente debe haber muchas, pero bueno, para ir cerrando en tiempo y forma, respetando a todos, la verdad es que me quedo con muchas ganas,
supongo que también quienes participan, porque tu exposición realmente es excelente, es placentero escucharte. Realmente, Graciela, tu saber y esta manera generosa de demostrar tu conocimiento y de compartirlo con otros, realmente para nosotros es muy, muy importante y valoramos siempre, por eso siempre te estamos molestando. Sabemos que sos una persona súper, hiper ocupada, pero siempre te haces un ratito y te lo agradecemos infinitamente. No, el placer es mío. Bueno, bueno. Y es una lección de vida. Nos Es así. encontraremos en otra oportunidad, seguramente. Seguro, seguro. Bueno, bueno, de esta manera y agradeciendo el acompañamiento de todos ustedes, sin el cual este encuentro no hubiera sido posible realmente, nos vamos a despedir y les decimos que nos vamos a estar encontrando el próximo sábado 26 de junio, donde estará charlando con nosotros el presidente de Fundal, el señor Eduardo Perazo, justamente para tratar estas cuestiones que tienen que ver con la institucionalización versus la vida independiente de las personas en situación de discapacidad. Así que bueno, los y las esperamos en el próximo encuentro y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Hasta la próxima.